Un hermoso y lindo lunes, ya el segundo día de la semana. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente para estudiar junto con ustedes lo que es la escuela sabática de este día. Y hoy, nuevamente este día lunes, pues el pastor Gambetta continúa con nosotros, en el cual le doy la bienvenida. Pastor, gracias nuevamente por su lindo apoyo. Gracias, pastor. Y estamos viendo cómo interpretar correctamente las escrituras y en forma específica cómo lidiar con aquellas cosas que parecen ser contradictorias o textos difíciles o dudas que puedan surgir en nuestra mente del estudio de la palabra de Dios. Hoy nos toca ver un principio que menciona nuestra lección de escuela sabática, que debemos afrontar esas dificultades con honestidad y con cuidado. Y vamos a aprender lo que eso significa. ¿Qué les parece si iniciamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo en nuestro estudio del día de hoy? Adelante, amén, pastor, si nos guía en la oración. Oremos. Amante Señor, gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocerte más a profundidad a través de tu palabra, y en la cual rogamos, Señor, en aquellos que han estado interesados en conocerte a ti, que tu Padre nos des esa templanza de tu Hijo Cristo Jesús, y que nos ayudes, Padre, a perseverar en la fe y la confianza contigo, y a darnos la seguridad de lo que buscamos y estudiamos en tu palabra. Es siempre el propósito de presentarte a ti, no nomás de palabras, Padre, sino de hechos y de realidades. Por eso te pedimos que en esta hora, a través de esta transmisión, tú permitas, Padre, que aquellos oyentes que están escuchándonos o viéndonos, Padre, que tu palabra y el consejo que aquí se da sea puesto en el corazón de ellos a través de tu Espíritu Santo. Y por eso te pedimos estas cosas en ese precioso nombre, en el precioso nombre de aquel que tú diste y entregaste para redimir al mundo entero. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, hoy la lección de este lunes 15 de junio nos habla acerca de la honestidad. Y claro, la honestidad es un principio bíblico y es aún parte de la santa ley de Dios, ¿verdad? Claro. Pero esta vez vamos a estudiar de la honestidad con respecto a cómo enfrentar dificultades que encontramos en la Biblia. Pero yo creo más, pastor, que creo que también debe ser una honestidad propia, humana. O sea, ser honestos con lo que... Sí, ese es el principio moral, ¿verdad? Exacto, o sea, porque si yo ya, como dijimos en los días pasados, si ya tengo un concepto de lo que yo he aprendido o me han mostrado o me han enseñado, y ahora que estoy viendo, pues yo digo, no una nueva luz, porque es la misma luz que siempre hemos estado revisando, que no lo haya entendido de esa manera, es otra cosa, porque siempre estuve recibiendo algunos mensajes que quizás no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ahora me enfrento y hemos estado viendo que a través del canal, pues aquí lo que más hablamos de profecía y del día del Señor regularmente, y que muchos hoy se enfrentan, no, pero ¿esto cómo puede ser? O sea, no es así, porque yo he aprendido, y como decía usted el día domingo, ¿no? O sea, es como ver los muertos, ¿dónde están? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde están? Entonces, yo traigo un concepto o creencias o costumbres que me es difícil a veces aceptar lo que se me está mostrando. Entonces, honestidad. A eso se refiere la honestidad. Exacto. O sea, la honestidad es abrir mi corazón y poder recibir esa enseñanza, y si pedirle a Dios que me dé el discernimiento de esos versículos que ahora, o de esas citas
que a mí se me están dando. Entonces, yo pienso que la honestidad está en sí, que uno mismo pueda ser abierto a recibir, venga, aún el concepto o creencia que yo tenga. Aún si contradice mis ideas preconcebidas o lo que siempre he creído, ¿verdad? Así es. Y eso se aplica para todos. Nosotros a veces estamos muy seguros de lo que se nos ha enseñado y que por años hemos practicado hasta que nos encontramos con un pasaje de las Escrituras y parece contradecir todo lo que hemos aceptado antes. Entonces, claro, ¿qué hacemos con eso? Una manera fácil de sacárselo de encima es ignorarlo. Eso no es ser honesto. Pero también puedo estar rechazando la palabra de Dios. La otra es rechazarlo porque me quedo con mi opinión y lo hago a un lado. No lo respondo. Pero si voy a aceptar la Biblia y la Biblia como regla de fe, tengo que lidiar aún con aquellas cosas que están en contra de lo que yo siempre he creído o he aceptado. Eso es lo que significa la honestidad. Leamos algunos versículos sobre esto. El primero que aparece en nuestra lección, pastor, es el de Primera de Crónicas 29, 17. Si usted gusta leerlo para nosotros, Primera de Crónicas 29, 17. Aquí el que está diciendo estas palabras es el rey David. Y dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Y es una gran realidad. Dios mira los corazones y le agrada la rectitud. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquí está hablando de la ofrenda para la construcción del templo, ¿verdad? Pero también está hablando de los motivos del corazón. Porque rectitud tiene que ver con la motivación. Yo puedo hacer una obra muy buena, pero si mis propósitos y mis motivos no son limpios y no son rectos, ¿de qué sirve todo lo bonito que hago? Es como un filántropo que da una tremenda suma de dinero para hacer una caridad y sin embargo lo que él estaba buscando detrás es darse a conocer él, hacerse ver bien, dar a conocer su empresa, y había motivos ulteriores y no realmente los que inspiraban rectamente esa donación. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si yo vengo a la palabra de Dios, pero tengo motivos ulteriores, es decir, no soy honesto, lo que quiero es ganar, convencer, mostrar que yo sé más que los demás, ¿de qué me sirve? Puedo tener la razón, puedo tener la explicación correcta, pero si mi motivación para hacerlo no fue la correcta, que fue llevar a un alma a la luz, a conocer a Cristo, a conocer su verdad, sino más bien a mostrar cuánto yo soy, de nada sirve todo eso. Sí. Quiero leerle este pasaje, pastor, del Espíritu de Profecía, del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice la sierva del Señor: si la dirección del Espíritu... Sin la dirección. Sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchas veces la lectura de la Biblia no reporta provecho y hasta puede causar un daño positivo. ¡Wow! ¿Leer la Biblia nos puede hacer causar daño? Un daño, sí. Pero no nomás eso, sino puede causar un daño positivo cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración. Cuando los pensamientos, aquí vienen, y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad.
aquí era lo que estábamos hablando, que a veces ponemos lo que nosotros ya creemos, ya pensamos, y que pues bueno, esto es lo que yo he creído. El intelecto está enturbiado por la duda y el escepticismo. Se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Wow, qué tremendo. Aquí hay algunos principios tremendos. Aquí dice que antes de abrir la palabra de Dios, debemos orar, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, porque sin la dirección del Espíritu Santo estamos expuestos a torcer las Escrituras o malinterpretarlas. Y el segundo principio es de que para que la lectura de la Biblia nos sirva espiritualmente, nos redunde en provecho, en beneficio espiritual, tenemos que ir con humildad a leer la Biblia, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás diciendo tú a mí en este pasaje? A veces leemos las Escrituras para buscar con qué darle en la cabeza al otro. ¿Dónde es que está ese versículo para que yo le diga que está mal? Como me dijo una vez un señor, deme el versículo de la Biblia para mostrarle que mi mujer se me tiene que sujetar a mí. Y vaya que sí hay. Pero en el Señor. No, sí. En el claro, Señor, pero el espíritu de él no era en el Señor. Claro, él Y entonces yo le busqué y le dije, este es el versículo. Ahí va. Y cuando se lo di, decía el versículo, amad a vuestras mujeres. No, ese no. El que yo quiero es que ella me tiene que obedecer a mí. Pero hermano, no. Primero apliquemos este. Yo recuerdo, pastor, como un testimonio, cuando a mí me empezaron a dar los estudios, me acuerdo que estos hermanos, te hacía recordar de los hermanos Valencia. Sí. Yo ya he dicho algunas veces mi testimonio, pero me acuerdo que yo empecé a escuchar, esa vez usted estaba allí en Pomona dando unas conferencias, pero usted estaba hablando de salud, no de profecía como muchos lo han conocido. Yo lo conocí dando de salud, pero como yo tengo familia de diferentes iglesias, me acuerdo que a uno de mis hermanos que es pentecostal pues cuando yo llegué y le empecé a explicar, porque vivíamos juntos, de que la carne de puerco era mala, que los camarones no teníamos que comerlos, que casi la mayoría de mariscos no había que comerlos. No, él se me puso diciendo, no, esta gente está mal, carnal, si Dios todo bendijo. El Señor le dijo a Pedro que comiera de todo lo que le mostraba. Entonces, ¿cómo puede ser mal eso? Y yo recuerdo que pues yo estaba ahí apenas como queriendo y no queriendo. La verdad es que yo ni quería, pastor. La verdad que yo no quería entrar a esto. No quería. Y lo digo así porque esa es la verdad. Yo no. Entonces, yo recuerdo que yo le hablé a los hermanos Valencia. Y como yo veía tanto empuje de mi hermano, pero él quería que yo fuera así, incluso mi esposa Cristina, pues ya estaba ella, le gustaba y ella, pues allí sí estaba a gusto, ¿no? Y entonces, me acuerdo que le hablé a los Valencia y ya vinieron los Valencia y le dije, yo buscaba cómo confrontarlos con la palabra de Dios y le pedí a él que me ayudara porque si algo quería yo era salirme, o sea, en un momento llegar a decir, no, la palabra de Dios se contradice y la palabra de Dios en realidad los hombres la hicieron y pues no hay a quien creerle, porque tú dices una cosa, aquel dice otra y es la misma Biblia, entonces, ¿qué voy a creer? Y por eso es de que ahora entiendo que estas discusiones, pues uno tiene que ser inteligente para que otros no salgan perjudicados. Y era tanta mi lucha que al último, la verdad le digo que lo único que me convenció a entrar a estudiar fue cuando me dieron el estudio de la venida de Cristo, donde me hablaron que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni nadie de ellos iba a entrar al reino de Dios. Allí sí cayó, porque a mí me gustaba el alcohol. Y pues yo con el alcohol le metía marisco. Entonces,
cuando ellas me quitaron el marisco, me decían esto no puedes comer y que me mostraban en la palabra de Dios, pues yo a mi hermano le decía, ayúdame pues, porque yo necesito decirle a ellos que no. Y sí, me acuerdo que me desarrollaron ellos todo lo de Pedro, capítulo 10, capítulo 11 del libro de los Hechos, donde Pedro explica por qué y cómo es de que Dios le había mostrado que eso era un mensaje para llevar el mensaje a los gentiles. Entonces, veo que, pues sí, hoy en día cómo afrontar estas dificultades es con la humildad, porque eso era lo que tenían los Valencia, ¿no? Humildad, ellos no peleaban con mi hermano ni con mi hermana que es testiga de Jehová, sino ellos bien firmes y concisos en la enseñanza que me estaban dando. Entonces, como pacientes sí, también, pacientes ¿verdad? también, ya. Sí, qué bonitos son estos principios para poder entender que por más que ganemos una discusión, podemos perder un alma para Cristo. Entonces es tan importante poder tomar en cuenta estas cosas que se nos están enseñando. Y el texto que usted mencionó de Hechos 10 es tan comúnmente usado, y esa es otra manera como nos muestra cómo se interpreta mal la Escritura por ideas preconcebidas. Si yo tengo la idea, yo puedo comer de todo, pues uso la Biblia buscando un pasaje que apoye lo que yo creo. O lo que yo quiero. O lo que yo quiero, exactamente. Y entonces uno va a Hechos, capítulo 10, y dice, bajó un lienzo con todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y la voz del cielo le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y la voz le dijo la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se repitió 3 veces. Ahí está bien clarito. Dios dice que se puede comer de todo. Y Dios lo limpió. Y Dios lo limpió, lo que Dios limpió. ¿Y cuándo lo limpió? Dice, ¿Sabe cuándo fue que lo limpió? Cuando Cristo murió en la cruz. Entonces Cristo murió en la cruz para limpiar el puerquito y para limpiar los mariscos. Es más, con la oración, usted ya lo que tiene en la mesa está limpio. Eso es justamente mostrar cómo cuando uno viene con una idea preconcebida o lo que a uno le conviene, le hace decir a la Biblia lo que realmente no dice. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, y esto viene a algo que hemos repetido tantas veces, ¿verdad? Texto sin contexto es un pretexto. Tengo que venir leyendo. ¿Qué quiere decir lo que Dios limpió? No lo llames tú común. El mismo Pedro dice, yo quedé perplejo dentro de mí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea que él mismo entendió que no quería decir que se podía comer de todo, sino que había algún significado en esto. Y claro, cuando vinieron a buscarlo los hombres enviados por Cornelio, que no eran judíos, y le dijeron que fuera a predicarles la palabra, él dijo, no, pero ¿cómo? Si no son judíos, si la salvación es para los judíos. Pero ahí fue donde como decimos en México, ¿verdad? Le cayó el 5. Ahí fue donde entendió a qué se refería. Y él mismo lo dice, y si usted sigue leyendo, dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión tenía que ver con predicar el evangelio a los que no eran judíos, a los gentiles. Y a eso era lo que se refería a la visión. Pero si uno la agarra de otra manera, pues le hace decir a la Biblia lo que realmente Dios nunca dijo, porque estaría contradiciéndose Dios. Si la separación entre alimentos o entre carnes limpias y inmundas viene aún antes que Moisés, viene desde el Génesis también, desde la época de Noé, porque ya entraron en el arca 7 parejas de animales limpios y nomás una pareja de animales inmundos. Entonces, si se comía animal inmundo, pues se acababa, que meter más de uno. Pues sí, se acababa la especie, ¿verdad? Porque nomás era una pareja. Entonces, en esto, pues podemos ver que tenemos que leer la Biblia con humildad y no con ideas preconcebidas y dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Por cierto, en la carpeta que les estoy promocionando esta semana,
textos difíciles de la Biblia y su explicación, viene toda una sección sobre alimentación. Dice, preguntas y textos difíciles sobre la alimentación. Por ejemplo, Génesis 9:3, donde Dios le dice a Noé, de todo lo que se mueve y vive, come. Come de todo. Pues ahí dice que se puede comer de todo. El otro, muy usado, Romanos 14, donde dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cómo se usa ese pasaje? Para decir de que de todo se puede comer y que al fin y al cabo eso no es ni importante porque pues el reino de Dios no tiene que ver con lo que uno come. Pero al que le gusta la glotonería, pastor, usa esos versículos para comer, y llenarse, para ¿verdad? llenarse. Otro texto que se usa mucho, todo esto está explicado aquí en esta carpeta, es lo que dijo Jesús, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del hombre. Y dice el versículo que él dijo eso haciendo así limpios todos los alimentos. Ese es otro caso de que se usa mal. Se va con una idea preconcebida a la Biblia y se usa mal el pasaje, se lo saca de su contexto, de qué estaba hablando Jesús cuando dice que limpió todos los alimentos. Eso hay que entenderlo y la misma Biblia lo explica, pero cuando uno ya tiene una idea preconcebida, pues tuerce la escritura para hacer decir lo que uno quiere. Aquí viene el texto de Timoteo, donde dice, 1 Timoteo 4, que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y está hablando pues de los apóstatas. Entonces se aplica eso a todo aquel que dice que no se puede comer alimentos impuros. O el de 1 Corintios 10, de todo lo que se vende en la carnicería, comer. Pues ahí está, se puede comer de todo. Otra vez, ¿cómo se interpretan esos versículos difíciles? No son ni difíciles cuando uno los lee dentro de su contexto. Y en esta carpeta, que trae pues más de 10 temarios distintos, más de 300 versículos difíciles, tú vas a encontrar explicado cada uno de estos dentro de su contexto, usando los principios de interpretación, dejando que la Biblia misma sea la que explique de qué está hablando. Y cuando uno ya lo lee, después de leer lo que la Biblia dice, pues ya no le parecen difíciles, les parece tan sencillo. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene una mente amplia para entender la voluntad de Dios y no algo que ya me enseñaron de antemano y que me lo hacen ver de esa manera, sino que la misma Biblia ahora se explica por sí misma. Pastor, yo quisiera decir, quizás voy a decir algo no muy bueno, pero quiero aprovechar para decir de lo no bueno algo bueno. Esta carpeta que está, o que el pastor hizo, quizás tú que nos estás escuchando, puedo pensar que puedes ser uno como lo que yo era antes. Yo no quería nada con Dios, ¿verdad? Porque a mí me gustaba el baile, me gustaba las fiestas, me gustaba comer de todo lo que me pusieran en la mesa. No, yo no despreciaba nada. Todo era bien para mi vientre. Yo te voy a decir a ti, si tú vives en un ambiente de familia cristiana, yo no sé, te estoy hablando en general, pero si tú solicitas esta carpeta, quizás te puede servir en un momento para diferenciar las doctrinas de la familia que tienen en su hogar. ¿A través de qué? De la misma palabra de Dios, que te quieren convencer, te quieren llevar a la iglesia. Y esto puede ser algo malo que yo te estoy pidiendo porque tus padres ya tienen ciertas creencias. Pero yo creo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, así como a mí me llegó a tocar después de yo buscar rencillas entre uno y otro y ver en la palabra de Dios que realmente hay una parte que te enseña la verdad cuando hay un espíritu dispuesto. Por eso yo te invito para que tú puedas solicitar esta carpeta y la puedes estudiar. Allí en tu soledad, si a ti no te gusta escuchar, métete a tu cuarto, estúdiala y
yo sé que en su momento el Espíritu Santo te va a tocar y te va a llevar, es más, a prepararte mejor, porque va a haber una disposición ya en el Señor para enseñar a tus padres, a tus hermanos, a quienes te hablan de la palabra del Señor, la verdad, en la cual no es un texto, sino va el texto con su contexto de cada declaración quizás negativa que para ti te parece. Entonces vas a ser un poco más explicativo porque ya tienes un apoyo. Sí. Y gracias al Señor que pues al pastor el Señor le ayudó en este caso para abrir y hacer este estudio en profundidad. Así es de que lo único que yo te pido, que en vez de comprarte un SIG de cerveza, tú puedas hablar y que de ese SIG lo aproveches para el bienestar, porque quizás ya tienes hijos, quizás ya estás con esposa y el día de mañana tú, así fue lo que yo pensé, yo ya tenía mis hijos, como me dijeron un día le tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros hijos y de la mujer que nos ha entregado. Por eso yo te exhorto en esta hora, de que no lo hagas en un plan de que ya tienes que venir a la iglesia, al estudiar la palabra de Dios, que ya tienes que ir a cierta iglesia. No, hazlo para preparar tu vida espiritual, para que tú tengas un arma. Yo digo, pues siempre es mejor la palabra de Dios, pero si ahorita te es difícil entender por ciertas luchas que tienes, pues esta carpeta te puede servir a ti para poder defender la verdad de Dios, no lo tuyo, porque uno desea lo propio. Eh, y no nomás a ti que no quieres la palabra de Dios, sino también a aquellas personas que pues tienen este tipo de personas, solicítenla, háganle un regalo. En día de su cumpleaños, regálenle esta carpeta que va a ser mucho mejor que llevarle un cinto, un pantalón, un par de zapatos. Entonces es mejor ponerles la palabra de Dios en sus manos para que ellos se conviertan a través del Espíritu Santo y no a través de uno. Pastor. Bueno, pues hemos aprendido en esta lección del día de hoy cuán importante es la honestidad. A veces, cuando nos presentan un pasaje que no entendemos, en vez de ser honestos y decir, sabes, no, yo mismo no lo entiendo, no sé, déjame estudiarlo, déjame investigar esto a la luz de la palabra de Dios y te voy a traer una respuesta. No, queremos mostrar que nosotros sí podemos responder y a veces nos metemos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque comenzamos a explicar algo de lo cual no tenemos suficiente información. Por eso es tan importante tener recursos donde podemos echar mano y después de estudiarlo, ahora sí venir y dar una opinión basada en la palabra de nuestro Dios. Y parte de la honestidad es también reconocer si no entendemos, si no comprendemos y decirlo. Me has hecho una observación muy importante, no sé cómo responderte. Vas a ganar más diciendo no sé, pero con mucho gusto lo voy a investigar y voy a ver. Y si tú tienes razón, te lo voy a decir. Y voy a decir, yo, ¿sabes qué? Estaba mal. Eso gana más el corazón de la persona que tratar de mostrar que tú lo sabes todo. Eso es parte de la honestidad, eso es parte de del cuidado que tenemos que tener en el trato con los demás. Porque recuerden que lo importante no es demostrar que nosotros sabemos más, demostrar que nosotros estamos en lo correcto y ellos están mal. ¿De qué sirve eso? Si ya después ni siquiera van a querer hablar con nosotros porque se sintieron humillados, se sintieron menoscabados, porque nosotros pues utilizamos esa oportunidad de haber hablado y mostrar el carácter de Cristo, ser comprensivo, ser amable, saber escuchar, saber dar al otro su lugar también. Si todas esas características las mostramos junto con la honestidad al tratar estos temas, vamos a ganar mucho más que ganar una discusión. Que el Señor nos bendiga para reflejar en nuestro trato con los demás el carácter de Cristo Jesús. Amén.